con el despertar, con ese despertar, y en ese despertar, si hemos despertado, dice, si habéis nacido en Mashiach, poner la mirada en las cosas de arriba, eso es lo que Pablo presenta de Gita, como poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Qué es poner la mirada en las cosas de arriba? Buscar la paz, y para buscar la paz toca entrar en una teshuvá, en una meditación interna, ¿cierto? Mirar con quién Totalmente. está enemistado, mirar si hay un resentimiento, mirar si hay situaciones que te robe esa paz, si hay un hábito Ujú. que a uno lo ha corregido, si te das cuenta, eso es poner las cosas de allí. Ahora dice En, morir en a el lo diario terrenal. vivir, Señora, en el diario vivir también, porque nos enfrentamos, digamos, hay veces ante una cantidad de cosas digamos, en nuestro diario vivir. Y una de dos, mantenemos la paz o la dejamos ir. correcto, pero si tú ya tienes los principios claros, en ese Ujú. diario vivir se te vuelve un propósito de día a día, viviendo ese día a día a alcanzar, porque no somos los victoriosos, sino somos los guerreros, ¿sí ves? Ah, Y cuando ya logras ese punto, ya no retrocedes. Eso es lo que llama la libertad. Ahora, ya de ahí para allá, ya es agresivo, ya es una lucha superior, ya eres un guerrero que estás de parte del bendito sea para que la humanidad vea al Creador. ¿Sí? ujú. Y eso es lo que aquí presentamos, o que aquí yo presento, o lo que aquí yo trabajo más, pero sin dejar lo que su merced ha presentado. ¿Sí? Quiere decir Ajá. que todo el tiempo hemos estado mostrando, evidenciando a dónde tenemos que trabajar, ¿sí? Qué campo hay que trabajar. Y el agricultor es muy ilustrativo, porque una persona que es de campo, que conoce el campo, tiene que conocer la tierra, ¿cierto? Aunque hay mucha Ajá. gente que nace en el campo y no conoce la tierra. O sea, la tierra que produce, la tierra que da fruto, porque no en toda tierra va a dar fruto. Inclusive hay frutos de frío, hay frutos de clima caliente, y hay frutos de clima tropicales, templado, ¿cierto? Ujú. Cosa que de tierra caliente no se va a dar en tierra fría, porque la tierra es distinta. O lo mismo pasa, las cosas de tierra fría no se va a dar en tierra caliente. Ejemplo, la papa no se va a dar en Barranquilla, eso solo se da acá en la sabana, ¿ah? Ujú. ¿Cierto? Entonces mira eso, todo ese tipo de conocimiento hace parte previa para que arar esta tierra, para sembrar, para que ese fruto nazca, crezca, y ahí entra el punto y se reproduzca, que es un proceso distinto. ¿Listo? Sí, señor. Pero ¿cómo te sientes? Señor. ¿Cómo te sientes con esta ilustración? Sí, More, digamos, esa ilustración me hace entender también a los demás, ¿no? Porque no todos estamos en la misma tierra, digamos, como le digo, en el mismo clima y debemos de Posiblemente, o el mismo entender nivel de y arado. de respetar. Porque, pues que, digamos, la ilustración yo la veo como en las personas, ¿no? No Sí, claro. todos, no todos somos de tierra fría, no todos somos de tierra caliente. Entonces, unas personas trabajan de una manera y los otros de otra. Y hay veces nosotros queremos que todos trabajen de una sola manera y no, y tampoco se puede de esa manera. No, no, no. No, no, no. Primeramente, no va a funcionar. No va a funcionar. No, No, exacto. no es funcionable. ¿Sí? Y así ha Pero hay sucedido. otro, correcto. Y hay otro detalle. Y hay otro detalle. Y el otro detalle es que hay productos, dámosle ese nombre, que depende del surco. Hay productos que el surco debe ser no tan profundo, pero hay otros que debe ser profundo. ¿Sí? ¿Sí? Exacto, como las Correcto. fresas. Correcto. Y si no tenemos ese conocimiento, entonces imagínate tú,
sembramos un maíz y le hacemos un surco muy profundo, jamás va a salir el maíz. ¿Sí? Porque la Ajá, misma tierra lo ahoga. ¿Ah? claro, claro que sí. O si sembramos palma africana y, o plátano y hacemos un surco muy encima de la tierra, o sea, muy superficial, pues tampoco va a producir, porque él necesita estar Mm, en la profundidad de la tierra más al fondo, ¿ves? Todo ese ujú. conocimiento es previo y es necesario. Entremos en Listo, María. detalle. Muchas Listo, entonces, gracias. no te preocupes, no te preocupes, que para eso estamos aquí. Entonces, como tema, miremos que teníamos en el tintero y estamos sacándolo del tintero, es sobre el Espíritu del Señor. ¿Correcto? Otra vez. Como tema, ¿cómo? El Espíritu del Señor. Entonces, en primer punto, tenemos que darnos cuenta que Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. No todo texto es igual a todo texto y no toda expresión es igual. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Estoy citando una versión. Entonces, ahí la palabra, la escritura hace referencia al creador como al Espíritu. Y la palabra correcta ahí es ruajá, el artículo de él, dando a entender que el Eterno es espíritu, no que hay otro espíritu, y no que hay un espíritu distinto, sino que el Eterno es el espíritu, es una red, es un principio para referirnos al mismo creador. Y lo primero que el Eterno devela en las escrituras es o sea, revela o devela. El primer nombre que devela es Elohim, no significa Elohim Dios, no significa Elohim Dios, Elohim en ese concepto, en ese principio, lo que significa es autoridad delegada. Eso es lo que significa, autoridad delegada. Entonces, la palabra que aparece allí es una referencia para hablar de que el espíritu de, que se traduce allí de, como un artículo, es una referencia que el creador es espíritu. Por eso para el judaísmo la Trinidad no es correcta. Para el judaísmo y para el mismo Yeshua, wow, para el mismo Yeshua, para el mismo Moshe, el que recibe la Torá, el Eterno le devela, da adentro la Torá, de Barín 4:6, Ishma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por donde quiera las escrituras está fundamentando, está basando, está dando a entender que claramente, para que no haya una creencia distinta, una creencia fuera de la escritura, ¿sí se dan cuenta? Entonces, noten bien que la escritura está fundamentando que el Eterno es uno y único. Dentro del Shema, Shema Israel, es una de las verajot más grandes de nuestro pueblo o para nuestro pueblo, en la cual el bendito sea nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Bendito sea Hashem. Bendito sea Hashem. Cómo tienen que ser las cosas. Y en ese orden de idea, ya teniendo la primera base, el creador se va a develar a la humanidad como uno y único. Entonces, textos como Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen
y conforme a semejanza. No es que está ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando. No, 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 no. El texto hebreo es muy claro y muy específico. El Eterno está en segunda persona dándonos, porque esto es un relato que nos está llegando. O sea, no es un texto literal. Génesis no es literal, sobre todo los primeros capítulos. No, los 1, 2 y 3 no es literal. Es un relato. Y dentro de ese relato lo que nos está presentando su argumento y está muy, 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 muy codificado. Y dentro de ese argumento nos presenta es al Creador como uno y único. Inclusive la palabra espíritu, que suena muy latino a nuestro idioma para poderlo entender y comprender, está muy limitado. Porque aunque estamos en pleno siglo XXI, aún esa palabra está encriptada para entenderla en su expresión clara. La palabra hebrea para esto, justamente, es lo que aparece ahí. Rúa. R-U-A-J. Ruach. Y Ruach literalmente se ha traducido como espíritu, pero no traduce literal Ruach espíritu. Literal sería energía, sería viento. Y aquí ya nos da una luz. Por eso es que los griegos tradujeron desde la palabra rúa hebrea al griego como neuma. Neuma tiene que ver con lo mismo, con aliento. Para los griegos era eso, esa era la forma de ver las cosas, de entenderlo. Entonces, otra vez, en donde las palabras se nos limitan. ¿Y por qué se nos limitan? Porque no nos deja ver con luz, con claridad, todos estos aspectos. No nos deja ver. ¿Y por qué no nos deja ver? Porque están limitadas. Ahora sí, vamos a citar, y Juanito, por favor, le va a... Vamos a trabajar 20 minutos y tenemos las preguntas y respuestas y hacemos otra sección de 20. Si avanzamos. Juanito, por favor, está allí. Lea el libro de Hechos 17, del verso 24 al 28, por favor, o alguien que tenga alguna versión distinta. Vamos a tomar esa base. Dice la DA de Hechos 17, 24 al Sí, 28. al 28, sí, señor, o al 29. Dale. Ok, dice Yud Hei Bab Hei, el Elohim que hizo el universo y todo lo que hay en él, quien es el amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre, ni es servido por manos humanas, como si le faltara algo, pues es el mismo que da vida y aliento, y todo a todos. De un hombre, él hizo todas las naciones que viven en la superficie de la tierra. Fijó los límites de su territorio y los periodos cuando fueran a prosperar. Elohim hizo esto para que la gente le buscara y quizás, esforzándose, le encontraran, aunque de hecho él no está lejos de cada uno de nosotros. Pues en él nosotros vivimos, nos movemos y existimos. En verdad, como alguno de los poetas entre ustedes ha dicho, somos efectivamente sus hijos. Shalom. Gracias. Verso 29. 28. El 29 también, por favor. Pues como somos hijos de Elohim, no debemos suponer que la esencia de él, Elión, se asemeja a oro o plata o a piedra que se le dé forma por técnicas humanas e imaginación.
Gracias. Exactamente. ¿Alguien tiene otra versión y quisiera leerlo? Solo para ponerla en el tintero, para ponerla en la mesa. ¿Alguien tiene otra versión? Yo, Liliana. Dale, por favor. 24. Hechos 17, 24 al 29. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive en santuarios fabricados por hombres, y su culto tampoco requiere objetos salidos de la mano del hombre, como si él necesitara algo, pues él da a todos la vida, el aliento y todo lo demás. De una misma sangre hizo toda la raza humana para establecer sobre toda la faz de la tierra, y determinó el tiempo y los límites del lugar donde cada pueblo había de habitar. Y quiso que buscaran por sí mismos la verdad sobre Dios, a ver si lo descubrían, aunque fuera a tientas. En realidad, Dios no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus poetas dijeron. Somos de la raza del mismo Dios. Si somos, pues, de la raza de Dios, no debemos pensar que que la divinidad sea semejante al oro, a la plata o a la piedra, obras del arte y del ingenio humano. Gracias, Liliana. Gracias. Con esas dos versiones tenemos. Este fue la charla o la conferencia o la prédica. Son conceptos. Los tres son conceptos que el Rabí Shaul tuvo en la colina de Marte para todos. ¿Qué es la colina de Marte? La colina de Marte se conocía el Areópago, que era un edificio en donde los filósofos empíricos y las escuelas de filosofía hacían su exposición diariamente, porque los griegos atenienses habían determinado en su vida buscar, conocer, saber qué pensamiento, qué idea nueva salía. Entonces ellos eran como máquinas de pensamiento que estaban cada día buscando entender y comprender la vida, el hombre, la naturaleza, el cosmos, el universo, el propósito, el plan. Noten bien que de ahí es que viene todo esto. Cuando el Rabí Shaul, en su segundo viaje misionero, llega a Europa y llega a Grecia, ¿sí? Llega a Grecia, a Atenas, él es que hace esta exposición, y tomo del verso 24 porque es muy interesante ya que ustedes han visto este asunto. Ahí donde Rabí Shaul los confronta entre el politeísmo y el monoteísmo, seguimos en el mismo principio, ¿se ven? Los confronta, los lleva a una confrontación, una meditación profunda, y les dice eso, que ellos creían, los griegos, que habían dioses de muchas maneras y que cada cual tenía una función o un propósito. Ese es el concepto mitológico. Para Rabí Shaul había uno que había hecho todo. Entonces lo lleva a ese punto. Mire el verso 25 y 26, en donde dice que él hizo todo, que no podemos considerar que esto había hecho sea de otra manera, sino que él hizo todo. Y dice, en él vivimos. Pero la primera palabra que aparece allí, subrayela, anótela. En él vivimos, en él existimos, en él nos movemos. O sea, subraye esas palabras, que es la fuente de todo. O sea, que la existencia en sí misma está en él. Él es la vida. Porque él vive, vivimos. Porque él existe, existimos. Porque, y aquí está el punto, porque el principio del movimiento, que es la dinámica, tiene que ver con el pensamiento. Ahí subráyelo.
en ese orden, en ese punto, quiere decir que para Rabbi Shaul, el creador habitaba o él era parte del creador y ahí ha llegado a ese pensamiento, a esa idea, a ese fundamento. Así que todo la existencia de la vida estaba basado en el creador. O sea, noten bien, y esto es lo que se llama vivir en el espíritu. Pero noten bien que dice que de una misma sangre hizo toda la raza humana. Toda. Claro, hoy a través de la antropología y toda la ciencia se descubre cosas más interesantes, que no hay tantas razas, no existe el negro, el blanco, el mulato. No, hay una sola raza, hombre, humana. El resto son matices. Pero pues en tiempos pasados se creía tantas estupideces que hoy, hasta el día de hoy, algunos creen. Pero necesitamos, aunque no hace parte del fundamento, necesitamos liberarlos. Entonces el conocimiento nos libera. Pero ahí está. Los griegos ya habían llegado en algunos puntos que le cita como uno de sus poetas, que este es un poeta muy antiguo griego que decía de que el linaje de él somos. La palabra que aparece griegamente ahí es gameto. O sea que nosotros somos su linaje, somos su semilla, somos como una expresión y una extensión del Creador. Por eso el verso 29 al final dice, si se llega a este nivel de conocimiento, ¿cómo podemos pensar que el creador sea oro, plata o cobre o madera o yeso? O sea, ¿cómo podemos pensar si esto es distinto, es dinámico? ¿Por qué tomo esta cita? Porque al grupo a quienes se les pone el tema, a quienes se le da, y este es uno de los pasajes más profundos de las Escrituras, y se le da esta base, este fundamento, es justamente a gente académica, no a gente ignorante, a gente que mire, de cuándo el legado griego es la filosofía, y todo lo que deriva desde ahí, del pensamiento, la idea, la retórica. Y a ellos es que el Rabí Shaul les pone con lujo, con detalle, con argumento, con fundamento, y les tumba todo sus ideas y su filosofía, que tanta rabia le da a ellos y terminan diciendo, mire cómo la palabra puede destruir y dañar. Termina diciendo otro palabrero cuando él habla sobre la resurrección, que está en el 30 y 31. Ya te oiremos palabrero, le dijeron. O sea, porque no pudieron resistir, porque no pudieron captar, porque no pudieron entender la dimensión de la realidad que el Rabí Shaul les estaba exponiendo y que estaban afincados, arraigados desde las escuelas de filosofía que estaban, y no permitieron de poder llegar, obviamente no todos en general, sino particular, ¿sí?, a entender de que el Creador se esconde en nosotros, o que colocó su esencia, su espíritu en nosotros, y por eso es que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Como 1 Corintios 6, 16 y 17 dice que si nos unimos al Señor, un espíritu somos con Él.
Quiere decir que antes que seamos materia, antes que seamos hombre, antes que seamos humanos, nosotros éramos un ser espiritual, un ser de luz, un ser que habitábamos en el pensamiento sin fin, en el Creador, y éramos como una chispa divina de Él, en Él. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, lo que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, es la que está separada, note bien, sí, está separada, como una reserva, está reservada para aquellos que le aman, porque nadie conoce el Espíritu de Dios, a Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, haciendo referencia que la profundidad de Dios está en su Espíritu, y nadie conoce la profundidad del hombre, sino el Espíritu del hombre. Esa es la analogía que él hace, ¿sí? Y luego dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo para estar en esclavitud, dando a entender no mundo como nuestro planeta o lo que Hashem creó para que disfrutemos, sino mundo como sistema de maldad, que no hemos recibido el espíritu de este sistema de maldad que nos lleva a la esclavitud, a nuestro propio egoísmo, sino que hemos recibido la rúa que nos trae libertad, y podemos decir Abba, para poder comprender de que nosotros como seres estamos fusionados o destinados a ser uno con el Padre, porque antes de ser materia somos espíritu. Y cuando el Eterno sopla, Génesis 2, dice que sopló, traduce algunas versiones. La palabra hebrea no dice que sopló, es una referencia. Habla de que insufló, o sea, colocó la chispa divina, lo que hizo al barro, al muñeco, al vaso, para poder darle un ejemplo, un concepto al vaso, colocar fue su chispa divina, una porción del mismo, y el hombre vino a ser un ser viviente, vino a ser un nefeja ya, vino a ser un ser viviente, porque Hashem está colocando su chispa divina. En ese orden de idea, ya entendemos que no son tres, sino que el bendito sea está dándonos la revelación más grande, que Él colocó su espíritu en nosotros. Así que la razón del ser humano o del hombre es una misma expresión del Creador, o sea, el mismo Creador reproduciéndose o colocando su esencia divina para que a través de aquello pueda reproducirse. Escúchenme bien esto. Bereshit es un relato, y el relato viene en primera persona y en segunda persona y en tercera persona, que está relatado. Por eso cuando el Eterno dice en segunda persona, no es bueno que el hombre esté solo, el Eterno está en segunda persona refiriéndose al hombre como a sí mismo. ¿Quién estaba solo? El hombre. Así que si el Eterno se está reproduciendo, y la forma de reproducirse y alcanzar estos niveles, no unos diositos o unos dioses separados, no, ese no es el concepto bíblico, no es el concepto principal de la escritura, sino que Hashem coloca su esencia divina, coloca su rúa en el hombre, su chispa divina, con el propósito de ponerlo en un vaso, para que el vaso, a través de ese propósito, él va a conquistar ese vaso, va a transformar ese vaso y va a alcanzar a volver a fusionarse con el Padre para ser uno con el Padre. Y esa es la reproducción que el bendito sea está hablando, enseñando, diciendo, instruyendo, para que tengamos fundamento. Cuando la escritura habla sobre el espíritu, que habla en singular, porque no hay un plural ahí, se refiere que el creador es un ser espiritual, por lo tanto hizo seres espirituales, pero que de alguna manera venimos a este plano, y para estar en este plano necesitamos este cuerpo, y estar en este cuerpo, entonces estamos en la doble dimensión.
¿Y cuál es la doble dimensión? En un estado espiritual y un estado físico. Primera de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 8. Dice que tenemos la doble naturaleza. No es que es 100% humano y 100% divino, no. La doble naturaleza quiere decir que el Señor colocó su espíritu en este cuerpo y el propósito de este cuerpo es llevarlo al pecado, pero a través del espíritu es fusionarse con el Creador porque tenemos la misma esencia de Él, o somos la misma esencia. Yo lo he dicho en palabras más simples. Lo creado es la materia, pero el espíritu no es creado. Es insuflado, es dado, es colocado. Es el mismo como chispa divina. Y así funciona la vida. Esa es la vida y ese es el espíritu. Baruch Hashem. Aclarando esto, si Dios es espíritu, nosotros también somos seres espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo o el Rabí Shaul en 1 Corintios 15 dice que el primer Adán, mire la expresión que aparece allí. Claro que Reina Valera dice alma viviente. Pero si tú tomas la palabra hebrea correctamente, que no traduce alma, sino justamente noten bien la expresión nefesh hayá que aparece. Nefesh hayá, dando a entender, nefesh es como un estado estático materia y hayá que es vida, que es la vida de él que hace que la materia tenga existencia o pueda moverse en este plan. Eso es. Pero el postrer Adán dice espíritu vivificante, dando a entender ruach hayá. Esa es la palabra hebrea. Ahí nos deja ver que nos está hablando de la dinámica del espíritu, pero que está conectado con la vida. Quiere decir que el espíritu separado de la vida, que es casi imposible, que es la fusión con el eterno, ¿sí? Sino que haciendo referencia en nuestro deleite y en nuestra situación, hay como una pared invisible de una separación. Y digo pared invisible porque en sí misma no hay. Y la pared invisible es nuestra desobediencia. Quiere decir que el acto de la teshuvá o el arrepentimiento hace que la pared se desaparezca. Y entonces está la fusión, o está la comunión, o está la relación. En ese orden de idea, teniendo claro esto, quiere decir que el mismo creador es el que habita en nosotros. No hay un espíritu humano como tal, porque el hombre no puede producir o reproducir espíritu. Me hago entender, no hay un espíritu humano como tal. Lo que hay, y esto es lo más profundo, o lo que somos el mismo, pero dependiente de él, con los rostros que tenemos, con los cuerpos que tenemos, o lo que aparentamos en este plano. Porque, ¿por qué digo aparentamos? Porque no es lo que somos. No es lo que somos, porque lo que somos el mismo. Y es ahí el punto, que lo voy a dejar para más tarde. Teniendo claro que Dios es espíritu y que hay la espiritualidad y que no son tres, sino uno. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Yeshua hombre. No dice Yeshua semidios, dice hombre. Para que haya un solo Dios. Y cuando le hacen la pregunta a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento? Marcos 12, 28 y 29, Yeshua dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es la pregunta que la humanidad se ha hecho por toda la eternidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí y para dónde vamos?
Bueno, respuesta. ¿Quiénes somos? Somos el mismo. Somos hijos de Él. Somos su esencia. Eso es lo que somos. Pero vestido o revestido o encapsulado en una materia, en un cuerpo. Y es por eso que hemos perdido la razón de lo que somos. Es por eso yo digo que grande fue el totazo de arriba acá, que nos olvidamos quiénes somos. Y ese es el proceso del gameto, cuando se une esperma y óvulo. Creo que en estado de feto sabemos y tenemos claridad nuestra identidad, pero cuando pasamos la puerta estrecha, o sea, cuando nacemos, hay como un olvido, hay como un olvido de lo que somos. Por lo tanto, tenemos que recordar lo que somos. Y para recordar lo que somos, por eso es que Yeshua dijo, y el Espíritu nos recordará todas las cosas. Aquellos que recordamos, que es decir, el despertar de conciencia. Estamos despertando a nuestra naturaleza espiritual, a nuestra esencia espiritual, a nuestra realidad espiritual, para poder regresar a la fuente de donde estábamos. Bendito sea el Señor. Primer punto, dejémoslo allí y abran los micrófonos y pregunten. Subrayo. Esto es un ser espiritual y esta es la esencia divina y esta es la realidad. Subrayo. Por favor, tienen derecho a preguntar, tienen derecho a aportar, también tienen del tema. Por favor, no se me aparten. También a cuestionar. ¿Correcto? Por favor, ¿quién inicia? Baruch Hashem. A ver, que no sean todos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién es? Liliana, de nuevo. Hola Lili, cuéntanos. Se me queda la duda creo que fue antier, donde nos dijo que hay una llave entre el espíritu y mi cuerpo. Sí. Entonces, ¿cuál es la llave? O sea, sé que Sí. hoy entiendo que Dios es uno solo, que es decir, que no está o sea, que el creador es el que habita en mi cuerpo, ¿sí? Sí. Pero, y también que el espíritu, que Dios es el espíritu y que es uno solo. Pero pues tengo esa duda entre eso que nos Correcto, dijo. está bien. Está muy bien. Está muy bien. Hay una llave. Entonces, si tú te das cuenta, entre lo que el creador forma o crea, que es la palabra, ahí aparece ese verbo crear, o sea, forma de la tierra, de la materia, forma al hombre, ¿cierto? Pero Sí. hasta ahí no es hombre, forma y coloca de su misma esencia, de su espíritu, coloca en él y dice vino a ser un ser viviente. O sea que lo sensitivo, lo emotivo, los sentidos hacen parte de esta fusión entre la energía eterna del universo, que es el espíritu, que es el creador, con la materia, ahí aparece. Así que la llave para ayudarnos y conectarnos con la fuente, quiere decir que es esa parte. Inclusive esa parte, y a eso le llamaron alma, a eso le llamaron también, la palabra que yo más uso por el principio hebraico es sentido, ¿sí? Los sentidos. Y es por los sentidos que fallamos o por los sentidos nos consagramos. Así que los sentidos, dependiendo su información, y ahí está la información. ¿Sí? Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que gustamos y lo que olemos. Esa es la llave, Liliana. Esa es la llave, que es un resultado
de la fusión de entre el espíritu y el cuerpo. Lo mismo pasa en las emanaciones. Entre Malhú y Keter, las emanaciones que están ante al Keter es Jolma y Binah. Y el resultado de Jolma y Binah es Da'ab. Como resultado, dando a entender que entre la revelación, que es la revelación, y la sabiduría, aparece el conocimiento, que es como el centro de esto. Por lo tanto, lo presento como una llave. ¿Y por qué lo presento como una llave? Porque al descifrar esta realidad, podemos conectarnos con el mundo superior o podemos manejarnos en el mundo inferior. No en el inframundo, el mundo inferior. Refiriéndome al mundo inferior como a las leyes naturales y vivir una vida natural y conectarnos con el mundo superior, con las leyes superiores, sobrenaturales y vivir una vida sobrenatural. Por eso está la llave. Por eso este es el principio de todo. Y con esto, con esta llave, con esta conexión, podemos ayudar a la humanidad a sanar, a poder emitir la energía, o sea, el poder del espíritu, para que sea eficaz, para traer beneficio y bendición al resto de la humanidad. Baruch Hashem. ¿Correcto? Gracias. A ti, por tus preguntas sabias, hay respuestas sabias. Por favor, comprendan esto. Esto es un principio, este es un fundamento. Y hay que tumbar ese argumento y ese concepto de que somos creados, porque de fondo ya existíamos, y si ya existíamos, entonces, ¿qué fue creado? Lo que fue creado, cuando Rabbi Shaul dice, y la escritura dice, porque hechura suya somos, edificio somos, se está refiriendo es a la materia, a la naturaleza. Eso es lo que está refiriendo. ¿Cómo funciona? El cuerpo, la vida del cuerpo es la sangre. Es la parte del líquido, que es la sangre vital, con todos sus órganos, cómo funciona. Hígado, corazón, hígado donde produce, que es el laboratorio, pero la bomba, el que envía, es el corazón. Es el corazón, pero el corazón no funcionaría sin los pulmones, y los pulmones no funcionarían sin las fosas nasales. Así que nosotros, cuando inhalamos, tomamos oxígeno, ese oxígeno va y a través de nuestras fosas nasales y nuestros pulmones van al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo a través de la bomba, que es el corazón, envía, reparte a través de venas y arterias a todo el cuerpo para mantener la vida. A donde no llegue la sangre oxigenada al cuerpo, no hay vida. Ahí alguien escribió. Por eso estoy haciendo esta claridad. El verbo no aparece allí. Génesis 1:26 no aparece el verbo crear. Aparece en el capítulo 2 de Génesis. Ahí es que aparece, que fue creado. ¿Y qué es lo que fue creado? La materia. O sea, se le dio forma anatómica, el prototipo que somos. Pero para que ese prototipo, para que este cuerpo tuviese la habilidad que tiene, ¿qué dio? ¿Qué hizo? Insufló. Ahí no dice que fue creado. Dio, colocó. Las versiones en español latina dice que sopló aliento de vida. Bueno, el texto hebreo no dice que sopló. Dice que colocó chispa divina. ¿Y qué es la chispa divina? Una porción del mismo, un átomo de él.
¿correcto? Tiene la oportunidad de preguntar. También de aportar y también tiene también el derecho. Buenas noches, Luz, cuéntanos. Hola, maestro, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Maestro, y ahí entonces, ¿dónde queda cómo se ve la teoría de Benny Hinn cuando afirma que el espíritu tiene personalidad, tiene pensamientos? Sí, o sea, es una persona aparte completamente. Por eso ese libro de Benny Hinn llamado Buenos días, Espíritu Santo fue recogido cuando lo sacó a la venta ya en los 80, casi llegando a los 90, fue recogido por la herejía que él escribió. Desafortunadamente, el 99% de los líderes religiosos, en general protestantes, no investigan con claridad, pero obviamente hubo mucha resistencia desde otro ángulo, desde la iglesia adventista, que son uno de los más estudiosos. O sea, las congregaciones tradicionales resistieron a este concepto de Benny Hinn. Solo los que se comieron esta mentira de Benny Hinn fueron los movimientos pentecostales, que son más emotivos, sensitivos, y se comieron todo eso que les ha hecho daño. Pero las congregaciones pensantes nunca se comieron eso. ¿Sí? Capítulo 1 del libro de Efesios. Miremos bien el texto. Cuando dice que, note bien, habiendo oído la palabra de verdad, verso 14, 13 y 14, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellado con la, literal, Reina Valera, le cito Reina Valera literal, fuiste sellado con la promesa del Espíritu, que es la arra de nuestra herencia. Bueno, yo me crié, mi papá y mi abuelo eran pastor bautista, y yo me crié en una congregación bautista en donde este tema, que se hablaba de que el espíritu era una persona, totalmente, todos estos textos los desmienten, Luz. Y toma es el argumento de la traducción, y como dice, que el espíritu elige, ya les he demostrado que los dones son del espíritu. Entonces, que como reparte, entonces tiene voluntad, que el espíritu repartió dones. El texto no está diciendo eso. Noten bien que están haciendo exégesis de la traducción, no del original. El espíritu no está repartiendo, los dones son de él y son manejados en él, por él y para él. Así que lo que hay que tener es comunión con el espíritu para que los dones fluyan. Pero como en esos tiempos aún la ignorancia se decía que el espíritu daba dones, y hasta el día de hoy en las iglesias comunes dice que el espíritu me dio el don de sanidad, me dio la profecía. Él no da, fluyan a través de él. Entonces ahí pasaba entonces el espíritu tiene voluntad porque da dones. En el libro de Efesios dice, no contristéis al espíritu. Entonces el espíritu tiene emociones porque se constricta. ¿Qué es la palabra constrictar? Obvio, desde el español dice constrictar, afligir, pero es que esa no es la palabra griega allí. La palabra es apagar. Entonces no hay emociones allí, aunque en él hay todo, pero ahí no hay emoción. Entonces no hay una persona del espíritu. No tiene una tercera persona. La persona del Espíritu Santo, no. Eso es anacrónico, eso es fuera de contexto. Inclusive es herejía pensar de esa manera, de acuerdo a la escritura hebrea. ¿Correcto, Luz? Sí, maestro, gracias. Correcto. ¿Alguien más? Señores, el tiempo avanza. Aprovechen. Shalom, More. Es que lo que yo quería pues preguntar es que en el Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre. Sí. Y a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón e hembra los creó, fueron creados.
Sí, correcto. Y entonces, y el verso 2:8, entonces, ¿cómo aparece? Entonces, hay dos creaciones de Gita. Estás tomando el texto en español. Claro, el texto en español aparece el concepto, pero toma otras versiones. Siempre para afirmar un principio tienes que tener mucho más argumento y fundamentarte. Entonces, ahí no, ahí está, ahí aparece Ish. Ish es un Ajá. estado espiritual. Por lo tanto, no hay morfología, por lo tanto, no hay materia, entonces no es hombre. ¿Correcto? Mm, Inclusive la palabra hebrea que aparece allí es eso. Aún no hay un hombre. Ahí hay un ser espiritual que está en la mente del creador. Está en el creador, en el mundo sin fin del creador. Existimos y en de- él ahí. ok. Pero cuando aparece ya el 2:8, dice, y formó al hombre. O sea, ahí le da la forma. ¿Y de dónde le da Quiere la decir forma? que La materia. primero estaba unido en el espíritu con el eterno, quiere decir unido a él. Y luego le da Correcto. la forma pero en la materia para colocar esa parte de él en la materia. Correcto, sí, señora. Sí. Y Muchas gracias. coloca su esencia. Ahí se le Ah, Shalom, alumbró algo. maestro. Shalom, señor Wilson. Espere, señor Wilson, un momentico. Ahí se le alumbró algo, señora doña Dellita. ¿Ah? sí, Correcto, señor. Wilson, Sí. cuéntenos. Shalom, Cuéntenos. maestro. Para todos. Se me fue el internet y no alcancé a escuchar. Entonces, cuando en español dice y creó Elohim al hombre, exactamente como dice en el contexto hebreo. Correcto. Entonces, lo que habla la referencia del crear como existencia en él. Inclusive no aparece la palabra hombre, que es Adán. Aparece la palabra Ish, que es una referencia del ser espiritual, que es una referencia del ser sobrenatural que existe solo en el creador. ¿Ya? En cambio, Correcto. Génesis 8 sí aparece la palabra crear. Inclusive el verbo aparece allí. Por eso ¿Ya? nos creó a su esencia, nos creó de sí mismo, podríamos decir entonces, de él mismo. Pero no hay en sí una creación, sino como una existencia. Como si todo existíamos en él, lo que Pablo dice. Por eso cito de la base que tomé, como si ya existíamos en él. Por eso es que habla que en él existimos, o sea, ya teníamos una eternidad. Nosotros como seres espirituales somos también eternos. Wow. Maestro, pero somos eternos, o sea, el Padre nos hubiese querido hacer como los ángeles, bueno, no hubiese... Superiores a ellos. Porque Exacto. Y entonces, Wilson, ellos son hechos por la palabra. correcto. Los ángeles y el mundo espiritual es hecho por la palabra. Por la palabra dice que fue constituido el universo, incluidos los seres, todo lo que existe. Pero el hombre es distinto. Mire la diferencia. El hombre es distinto. ¿Y por qué el hombre es distinto? Por eso es que los ángeles se quejan. ¿Qué tienes tú con el hombre? Y el texto lo dice allí. ¿Por qué? Porque en el hombre coloca su propia esencia. Se coloca él mismo, su propio aliento, su propia chispa. ¿Sí se dan cuenta? Correcto, maestro. Y entonces, pero entonces esa labor nuestra se ha visto afectada por la corrección que tenemos que hacer para poder llegar a ese estado. Yo no digo que volvamos a ser como él, porque es que tenemos que llevarnos un cuerpo que se une a esa divinidad y el cuerpo
no obedecido para llevarnos a esa unidad del alma y el cuerpo para poder llevarnos a ese estado real que necesitamos. Entonces ya no volveríamos a ser como Él, porque Él es espíritu, sino que a través de este cuerpo pues logramos algo pues, mayor, doblemente que los ángeles. A ver, por eso quise tomarlas desde aquí para poderles mostrarle y descifrarle, porque a veces queremos entender y no hemos entendido. Queremos tener la luz y ahí es oscuridad. En ese estado somos Él. Él es nosotros. Porque aún no hay materia. Aún no hay materia. Cuando forma la materia y coloca su esencia en nosotros, entonces ahí estamos limitados en tiempo y espacio por la materia. Porque ya esa fuente espiritual o esa raíz espiritual o esa forma espiritual lo que hace es moverse densamente, no en el movimiento que estamos como estamos en lo espiritual. ¿Por qué los ángeles se presentan como o se creen o se muestran como superior a nosotros? Porque están en una esencia espiritual que están en un movimiento superior a nosotros. Pero nosotros siendo superiores a ellos, estamos limitados en un cuerpo, en una dimensión, tiempo y espacio, en movimientos muy desacelerados, ¿sí? Por lo tanto, nos movemos en este plano de esa manera y por eso no alcanzamos a ver todo lo que tenemos que ver. Pero lo que nos limita en sí mismo no es el cuerpo no es el limitante, sino el nivel de conocimiento y razonamiento. Ahora, ¿por qué estamos rectificando? Por la desobediencia de Adán, por lo que sucedió. A eso es lo que estamos rectificando. No es otra cosa más. Por eso viene el segundo Adán, el postrer Adán, a corregir lo del primer Adán. Entonces estamos corrigiendo y la humanidad está corrigiendo. Ahora, ¿y qué es lo que estamos corrigiendo? Justamente el desvío. ¿El desvío de qué? De la llave que estoy presentando, que dice, noten bien Génesis 3. Dice que oyó, vio, tocó y gustó. O sea, lo que se desviaron fueron los sentidos. Y eso mismo es la llave para conectarnos con el mundo espiritual y avanzar con todo esto que es el crecimiento y conectarnos con nuestra realidad. Pero mientras los sentidos estén solamente alimentando los deseos del cuerpo y el cuerpo es esclavo llevado a esta esclavitud, entonces tendríamos chispazos espirituales y no vivíamos en el mundo espiritual. Aunque estamos dotados de la misma naturaleza. ¿Me estoy dando a entender? Correcto, maestro. Señor, un ejemplo. Correcto. Como si, o sea, tenemos dos combustibles aquí nosotros en esta parte del mundo para mover nuestras máquinas, que es gasolina y gas. Los otros son derivados de lo mismo, como el petróleo y todo eso. Pero se dice que el motor con gas se limita el 30 al 40% de su capacidad. Así que subiendo la línea como una loma la línea, o sea, si es a gasolina, el potencial del motor de los caballos que fueron diseñados lo puede ejercitar todo. Pero si esa misma máquina está a gas, ¿sí? No desarrolla el mismo potencial y inclusive va desgastando su caja y su motor porque aunque lo esfuerza no desarrolla el mismo potencial. Es lo mismo. Quiere decir que una cosa es que los sentidos estén conectados con el espíritu para que desarrollemos ese potencial y otra cosa es que los sentidos estén solamente conectados con la materia, que no, aunque andamos y vivimos, no es el propósito espiritual, o sea, más en esta carne, en este deleite, en esta naturaleza. Entonces, no funciona como debería funcionar, aunque andamos y vivimos, pero no es el funcionamiento correcto. En este orden de idea, refiero gasolina como espíritu
y gas como la materia, la fusión con los sentidos. ¿Correcto? Señor Wilson, cuéntenos. Correcto, maestro. Correcto. De todas maneras, es un trabajo, una labor, lo que decía, porque lo que salga de allí tiene que ser superior doblemente que los ángeles. O sea, hay un propósito grande con nosotros, es un propósito extraordinario el que nos espera los que sigamos avanzando hacia ese camino. Correcto. Ahora, no lo estoy diciendo yo, para que lo lean Hebreos 1, del 6 en adelante. Ahí donde dice que somos superiores a los ángeles. No lo estoy diciendo yo. Uy, el Moré dijo, no cite al Moré, cite las escrituras. Yo solamente soy un guía que le muestro. Y estoy aquí para mostrarle, para develarle, para aclararle cosas. Y ese es el punto, que no podemos burlarnos de ningún ser humano, ni importa la condición que esté o viva. Y ese es el punto en donde no podemos creernos superiores a nadie, ni inferiores a nadie. Y ese es el asunto, que cuando entendemos este principio, entonces no hay nada ni nadie que nos sujete o nos someta. No hay ninguna circunstancia que no nos deje vivir, que todo podemos superarnos. ¿Y por qué todo lo podemos superar? Porque Él en nosotros somos más que vencedores. Pero al desconocer esto, al no saber esto, entonces seríamos unos pobres miserables que estamos pidiendo limosna en la calle, sabiendo que somos ricos y que podemos vivir de la mano de Él. Es por eso que estoy tratando de restaurar todo esto, para que entendamos que estamos en un nivel superior, pero vivimos como si fuéramos inferiores. Pero ya es hora que retomemos nuestro camino y retomemos nuestros principios. Baruch Hashem. Ahora, por favor, pregunten. Sé que el tema es fuerte. Si Deyita, que ya lleva más tiempo conmigo, me deja ver que había oscuridad en este tema de su comprensión de la escritura. Por favor, pregunten, indaguen también. Maestro, una... Sí, hola. More. Maestro, pregunto yo. Bueno, Sí, qué pena. No, es un aporte también. Cuando el Padre hizo la creación y dijo que todo era bueno, pero yo leí en la versión hebrea que cuando creó al hombre, bueno, no recuerdo si están las otras versiones, dijo, y es muy bueno, ¿sí? Muy bueno, porque precisamente pues nos puso su aliento de vida en nosotros. Y en ese sentido relaciono cuando tú dices que no podemos juzgar ni burlarnos de nadie, porque sería burlarnos de Dios, porque todos somos creación de Él, ¿verdad? correcto. O sea, Él está en nosotros, no, directamente la ofensa es contra Él. Exacto, directamente la ofensa es contra Él. Y precisamente esa rectificación es porque tú, y creo que yo leía, pues Él está grabado allí, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque muchas veces buscamos a Dios fuera, pero Él está dentro de nosotros. Lo que pasa es que no lo sentimos en cuanto no cumplimos sus mandamientos, ¿sí? O sea, es como lo que tú decías, es quitarse, o bueno, lo digo yo, relacionada con la muralla que tú mencionabas ayer, es quitarse toda esa coraza que tú tienes para poder ver y sentir al Padre que está ahí dentro, porque cuando Él nos creó, puso su aliento de vida en nosotros. Por eso somos superiores a los ángeles, ¿sí? Y por eso Baruch. estamos trabajando para volver a Él. Correcto, ¿Sí? ese es. Entonces, rectificamos. Y por eso no podría, exacto, y por eso no podría ser otro ser, es Él, ¿sí? Y hoy hablábamos Exacto. con Patti, Sí. de que estas personas que, por ejemplo, Hitler, bueno, otras personas que han sido históricamente personas con... ¿Qué pasó? Alguien me la sacó a la hermana. Hola. Hola, hola. Hola, Parece Luz. que entró una llamada, algo así. ¿Sí? ¿Me la sacaron a Luz o qué? ¿Qué pasó? Luz, tiene la palabra. Luz. Aló. More, Hola. Acá estoy. More, buenas noches. A ver, Aquí uno por estoy. uno. Deja que termine, No Arquito, sigas. Luz. Deja que termine. Dale, Luz.
Es que hablábamos con Patricia hoy que precisamente reflexionando un poco sobre las enseñanzas de esta semana, esas personas que han hecho tanto daño a la humanidad, ¿sí? Que son históricas como Hitler y otros, precisamente que se han dejado llevar por su naturaleza humana y están lejos del Padre, ¿sí? Porque lo único que no permite que entremos en ese desarrollo de esa naturaleza humana, pues es cumplir su Torah y estar cerca de Él y avivar nuestro, o sea, unir nuestro espíritu con Él. Entonces lo que yo digo es que por eso somos uno con Él, ¿sí? O sea, ahí está, pero depende de nosotros rectificarnos. Es obvio que Él no puede estar en la impureza. O sea, Entonces, está, por eso nos llama no también a la fluye. santidad. Está, o sea, hay que aclarar, está, pero no fluye, no es que no puede estar, está, porque si no Exacto, está, no está, fluye. Sí, así. está muerto. ¿Y por qué no fluye? Por lo Ujú. mismo, por la impureza, por la vida pecaminosa, por la desobediencia, Exactamente. no fluye el Creador. Ujú. Entonces, corrigiendo, Maestro, sí, señora, tenía una pregunta en ese sentido y es, ¿qué tiene que ver que el pueblo judío haya sufrido tanto, por ejemplo, cuando sucedió todo lo de los hornos, bueno, todo lo que sucedió con Hitler? Eso tiene que ver una relación profética, porque sufrió tanto ser pueblo. Eso hay una correcto. relación Hay en el contexto. escritores y escritos que se refiere que la Shoah, que es lo que se traduce, no es correcto decir holocausto, porque no es una ofrenda al Señor, la Shoah, que fue el exterminio de 6 millones, 7 millones de judíos, fue como para que despertaran y volvieran al Padre. Un porcentaje muy alto de ellos se habían apartado, inclusive atrajeron ese tipo de desobediencia para que haya corrección, ¿ya? Fue atraído, ¿ves? En la vida, vuelta repito, causa-efecto, parece que su desobediencia, la circunstancia de su vida, los llevó a esto para que a través de este sufrimiento busquen la corrección. Inclusive la mayoría de los escritores de ellos mismos escriben y describen esto de esa manera. ¿Sí? Obviamente que siempre en estas circunstancias hay unos con conocimiento y otros sin conocimiento. Por ejemplo, Nehemías, el copero del rey, y el mismo Daniel es que dice que por nuestra causa ha venido todo este juicio hacia nosotros. Entonces entendemos que todas estas situaciones que el pueblo ha vivido es por la propia causa de la desobediencia de la Torá de ellos. Entonces como el amor del Eterno haciéndolos volver a su esencia, a su propósito. ¿Sí? Eso te podría decir, Luz. Ok, gracias, maestro. Perfecto, gracias. Claro, ¿no? Gracias a ti por que veo que se te va alumbrando la cosa. Cuéntanos, Arki. Bueno, More, buenas noches y a todos. Sí. More, lo siguiente. Cuando el hombre es concebido, o sea, cuando está la unión entre el esperma y el óvulo, la pregunta allí ¿es esa unión de esa carne la que crea el espíritu o es el espíritu el que crea esa carne? El que crea esa Interesante. unión para que salga el ser humano, ¿sí? Es una pregunta muy biológica. ¿Ah? Y ha sido la pregunta de la Sí. humanidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué funciona ahí? Y la respuesta es simple. ¿Y por qué es simple? Porque el libro de Hebreo y toda la línea escritural en este propósito habla de que el Eterno es Padre de los espíritus. No es el espíritu, sino que biológicamente, para introducirnos en este plano, debe haber esperma, que figura del espíritu, figura, y óvulo debe haberlo. Por eso tiene que haber 23 cromosomas femeninas y 23 cromosomas masculinas para que en 46 cromosomas es que se da el ciclo de la vida, ¿correcto? Ahí es que se produce el ciclo de la vida. Ahora, ahí produce espíritu, el hombre produce espíritu, no, sino que en esa fusión, en esa unión, Hashem envía un espíritu. O sea, eso está programado. Hay una realidad y ahí es que viene esa naturaleza divina desde allí
y forma, que habla de latido. Entonces, uno ve biológicamente que cuando el esperma se introduce en el óvulo, ya hay vida, pero va a la semana, a los 2 días, una gotica de sangre y se va fusionando hasta que llega al estado que está, ¿correcto? Entonces, para responderle, hay un ser espiritual que toma posesión o toma lugar dentro de esa fusión. Sí, claro, la cromosoma humana, señor Pastor Vanega. Posesión, no es que el hombre produce espíritu, posesión, porque hay una reproducción. Entonces, en esa reproducción que dejaron que están los órganos, entonces hay un agente espiritual que toma posesión o toma lugar de esa nueva vida, de ese feto. ¿Correcto? Pero está dentro de unos cálculos claros. Si es X, hembra. Si es XY, hombre. Entonces, ahí está el asunto de la ciencia divina. ¿Listo? Juan 1:13. Pero desde Señor. desde el punto de vista de la ubicación, voy a ponerle un poquito de ubicación geográfica a esto para decir, es decir, bueno, el espíritu llega, o sea, es enviado desde arriba, entonces, desde el cielo hacia la tierra, o se origina en la tierra. Ahí ya no podría yo responderle a aquello, si viene desde el cielo como conocemos cielo, o se produce. Lo que sí sabemos, o sí sé, de acuerdo al texto, que ese es el proceso humano de la reproducción. Si viene de arriba, no lo sé. Si se produce en este acto y en este acto inicia esto, sí. Ahora, Arqui, nosotros estamos en un globo, que es arriba, que es abajo, es relativo, ¿correcto? Si lo ponemos geográficamente, viene como si el Eterno estuviera arriba, o si decimos sube, como si el Eterno estuviera abajo, pero no está ni arriba ni abajo. Él lo llena todo, él es todo. Por eso, en la base que tomé, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Quiere decir que los códigos que Él dejó, esperma, óvulo, para que fluya la vida. Ahí hay un ser espiritual, pero no es creado por el hombre, sino es dado por el Creador. ¿Listo? Sí, señor. Correcto. Entonces no podría decirte porque no si viene de arriba o viene de abajo, no. Sí, de ahí viene el ADN, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Es ADN, sí, señor. ¿Alguien más? Pero, More, interesante imaginar de dónde viene, ¿no? Si llegase como de arriba o si se produce. O sea, es que estaba en mi mente divagando eso. ¿Cómo sería esa vuelta ahí, no? Pero muy interesante, señor. More se refiere cuando dice que los ángeles protestan? Uno por uno. Señor, tú tienes la idea, señor Alkin. No, siga ya. Okay. Bueno, señor Vanega, cuéntenos. Para continuar con la idea de Arquis, parece ser que uno de los estudios más fuertes que hay sobre los cromosomas y sobre el ADN, dicen que hay una chispa en el espermatozoide y una chispa en el óvulo que al unirse, parece ser, forma lo que nosotros conocemos como espíritu. Luego quiere decir que ya estaría en las dos partes. Sí, es una fusión de cosas. Es una fusión, por eso no puedo decir si viene o sube, pero lo que sí es cierto es que ahí hay un código para que inicie el proceso de un ser espiritual, que es un ser, es un ser. Eso tiene que ser claro, ¿sí? En esta materia, en este cuerpo, señor. Digamos, referente arriba o abajo, esos son figuras. Figura, exactamente, sí, señor. ¿A qué se refiere cuando dice que los ángeles protestan? ¿Fue que usted citó ahorita el término? No recuerdo. Salmo, dice que sí, hay como una protesta, ¿no? Ese es un concepto que yo presento basado en el texto, que dice, ¿qué tienes tú con el hombre? O sea, ¿qué tienes tú con el hombre? Dando a entender que ellos protestan en su condición de que el hombre, hay un diseño superior, pero el diseño les daría superior... conciencia a los mensajeros. ¿Cómo? Les daría conciencia, o sea, les darían razón
para Sí, protestar. pero recuerda que es como un argumento. Es como un argumento, no el argumento. Por eso hay que ir al texto. Es como un argumento del escritor que hace como una referencia, como para marcar que hay una diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? Ya buscándole más, pues podemos encontrar muchas cosas, pero hay como una referencia que está dando y es el escritor. ¿Listo? Ok. Maestro, 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 otra pregunta. Ay, A ver, Wilson y luego Luz. Dale, por favor. maestro, pero no he entendido bien el tema cuando se refiere en el tema del óvulo y el esperma, porque ahí lo que simplemente vemos es vida, ¿no? Y creo que el hermano se refiere es que si hay espíritu, estamos hablando del alma como tal, el desarrollo, la cual ya se da a través de la conciencia, el desarrollo de la conciencia, el conocimiento, Recuerda la experiencia, la sabiduría. Sí, pero esos ya son conceptos griegos, Wilson. Lo que creo que hizo referencia justo es en el Y código es el entre el esperma y espíritu, la vida. Entre el es esperma el y el espíritu. óvulo, correcto, que se hace, que la ciencia es la que presenta este principio, para decir que ya hay como un agente allí. Es como la semilla, es como la semilla. La semilla tiene un agente de vida que justamente que, con, que le hace como macho y la tierra es como hembra. Así que la semilla, cualquiera que sea trigo, maíz, cualquiera que sea, es una figura de macho, pero él no se podía reproducir si no cae a la tierra, que la tierra es como una figura de hembra, ¿sí? De óvulo. Entonces, al estar en la tierra y una tierra fértil, entonces su propia semilla tiene un principio para reproducirse, para dar vida. Eso es lo que la ciencia ha llegado, que el esperma, ¿sí? Y el óvulo tiene como una miti-miti y tiene una fusión, por eso es 23 y 23, para que se produzca la vida. Ahí es la vida, el espíritu, no la conciencia, no el conocimiento que es muy posterior después. O sea, en ese estado se sabe todo, se entiende todo, pero a la vez no se sabe nada y no se entiende nada, porque en el estado que está, pues imposible. ¿Correcto, Wilson? Correcto. ¿Alguien más? sí, maestro, yo tengo una pregunta. Ay, Correcto. bueno, no es una pregunta como chistosa, pero no, tengo curiosidad. Y Dale, es, dale. eh, uno, bueno, primero, uno espiritualmente está unido a sus padres y a su familia de sangre, ¿sí? Y la otra es, bueno, no sé si tú lo sepas, pero ¿hay algún, digamos, algo que pueda explicar por qué a uno le tocó esta familia? Claro, pues yo no creo saberlo todo, solamente puedo aportar lo poco que el Eterno me haya permitido y que le haya sacado tiempo. Pero sí hay muchos argumentos. Yo me he preparado para estas cosas, pero no tengo la respuesta de todo, pero puedo decirles algo. Hay muchos principios dentro de las escrituras que hacen referencia, como por ejemplo Eclesiastés 9:5, 4 y 5, los muertos nada saben y su mente puesta en el olvido, ¿sí? Porque los que vivimos sabemos que debemos de morir, más es mejor un león, perro vivo que león muerto. Entonces, Salomón es que expone todos estos temas en código y nos hace ver como si de alguna manera nosotros escogimos dentro de nuestra decisión en el mundo sin fin, permítame esa expresión, en el Insof, venir. Y de ahí es que se tiene de que mamá, papá y hermano hacen ese propósito. Ese es un pensamiento. Hay otros pensamientos que dicen que no escogemos, sino que es determinado del cielo y que es para nuestra corrección. Entonces ahí está el siguiente pensamiento. Y ese es un dualismo que el judaísmo lo maneja. En mi punto que yo he llegado al tema escritural, ¿sí? Por eso la similitud genética. Nuestros hijos son nuestros hijos, porque está nuestro genes, nuestra reproducción, como nosotros vivimos nuestros padres, pero en esencia espiritual no lo son, son del Eterno. ¿Me estoy dando a entender, Luz? O Sí, sea, señor, sí, señor.
biológicamente, materialmente, físicamente, hay una reproducción dentro del ADN, son nuestros, porque es nuestra réplica allí, en lo físico y en lo emocional, que es nuestra tarea de la formación de ellos, pero en un estado espiritual, en la realidad espiritual, no lo son porque son esencia divina. ¿Ves? O sea, son del Creador mismo. Y esa misma, es el mismo punto de hacia arriba y hacia abajo. Es el mismo punto. Pero el Eterno es tan bueno que nos mete en familia y nos da esta base, porque en la mezcla genética que tenemos entre óvulo y esperma, ¿sí? También tenemos una tarea que es la formación de ellos. Y es por eso que nuestros hogares en su 70%, y a veces somos la réplica de nuestros padres, sea hombre, sea mujer. Hay comportamientos, hay acciones, hay actitudes, y aunque lo neguemos y aunque nunca hayamos sido criados con ellos, repetimos acciones y cosas. ¿Sí me hago entender? Lo repetimos. Y cuando meditamos, decimos, pero así lo hacía mi papá y así lo hacía mi abuelo. Y así lo hacemos nosotros, ¿cierto? Hay cosas que la cambiamos y hay cosas que la repetimos igual. Ahora, no significa que tiene que ser así, significa que en la medida que vamos en conocimiento, en razonamiento, en avance, vamos determinando nuestro camino y vamos corrigiendo esas cosas. ¿Correcto? Sí, sí, maestro, y lo que tú dices es muy profundo porque cuando uno no está de acuerdo con muchas cosas de sus padres, ¿sí? Pero Sí. cuando uno ve que eso hace parte de su rectificación, pues todo cambia, ¿no? El panorama cambia. Y también te quería preguntar, maestro. Dime. No, si quieres termina y yo te pregunto. Correcto. Pero si tú llegas a través del conocimiento y la experiencia, que son dos cosas interesantes, a hallar esto, o si no, no. ¿No te escuché? ¿Es que se fue, O sea, señor? si tú llegas a través del conocimiento, a hallar eso, si no, no. ¿Y por qué? Porque Daniel es que dice, cuando llega a esa comprensión, Daniel dice, para esto el Eterno me preparó. O sea, los usó ustedes para que me vieran, hablando a los hermanos, para que yo los preservara la vida a ustedes en este tiempo de escasez en Egipto. O sea, mira eso. Y eso lo ayudó a él para no estar cargado con sus hermanos. Encontró un propósito, encontró un plan. Pero mira cuántos hijos y cuántos padres cargados con sus hijos, cuántos hermanos cargados con sus hermanos, porque algunos no se sienten yo no soy hijo de él o de ella, o yo no soy hermano de él o de ella, porque no tuviera mi comportamiento. Mira eso, son percepciones. Pero cuando ya llegamos a un punto, decimos, o sea, por algo estoy aquí y para algo estoy aquí. O sea, algo tengo que aprender de ellos, algo tengo que enseñarles a ellos, o algo tengo que recibir de ellos. Y cuando ya llegamos a ese punto, es que la vida no la podemos gozar, Luz. O si Sí, no, nos maestro. amargamos, o si no, nos Total. amargamos. Inclusive Totalmente. con de la pareja, inclusive con la familia de la pareja, fue José. O sea, inclusive, porque cuando uno se casa o se une a una pareja, no solamente se está casando con la persona, sino con la familia. Con Sí, la así familia. es. Y entonces llegamos, ay, pero esta suegra, esta cuñada. Bueno, entienda y conozca el propósito, porque si no va a estar amargada toda la vida o se separa. Entonces hay que aprender a manejar eso y a entender ese propósito. ¿Listo? Maestro, y una última cosita. Señor. Por Señora. ejemplo, las animales y las partes de la naturaleza que son vivos y que son creación del Señor, ¿tienen espíritu? Interesante, Sí. muy interesante, muy interesante, correcto. Por mucho tiempo se ha discutido eso. La ciencia lo ha discutido, lo ha llevado a campos y se ha encontrado claramente, según ellos, que no. Pero hoy, replanteando todo y volviendo al mismo principio, claro que sí. Todo está vivo y todo vive porque él vive, pero hay una vida distinta, ¿sí? Hay una expresión de la vida distinta, pero todo está vivo. Los animales, las plantas, o sea, los reinos, todo está vivo. Y todo está vivo y tiene claro, vida en ese sentido. Pero depende de quién, del creador. More, en la comunión que tenía Adán con el Eterno,
pudo formar y realizar precisamente a los animales con su palabra, hizo lo mismo que él. Estamos dotados de Entonces, eso, Juan. por ende es como lo que él quiere, ¿no? Chévere. Claro, estamos dotados de esa realidad, de esa energía, pero pues aún algunos no han encontrado eso, no la han hallado. More, ¿Sí? Señor, pongámonos de acuerdo en algo. Pongámonos de a acuerdo ver, en ¿qué algo. quiere ponerse de acuerdo, señor? ¿Qué es espíritu? ¿Qué es pensamiento? Porque aquí hizo una muy importante pregunta, muy importante. Creo que es una pregunta bien fundamental. ¿En qué momento llega el espíritu a ese nuevo ser? Y yo tengo una versión con respecto de eso, que es en el mismo momento en que el espermatozoide traspasa el óvulo. Y lo digo por qué, digo porque en ese momento el espíritu del creador, que fue el que puso esos dos órganos o esos dos organismos, el óvulo y el espermatozoide, se vuelven uno solo para hacer un nuevo ser. Y si es el espíritu del creador el que creó esas dos figuras, ese espermatozoide y ese óvulo, entonces está el espíritu del creador automáticamente formándose en el nuevo ser a partir del momento en que ahí el espermatozoide traspasa el óvulo. Por eso pregunto, ¿qué es espíritu? Porque nos fuimos por entre las ramas a pensamiento, y pensamiento es la formación de ideas, eso hablando así a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es espíritu y qué es pensamiento? Bueno, mi querido pan de trigo, en ese orden biológico que está presentando como argumento es correcto, en ese orden ideológico como argumento. ¿Qué sentido? Que es lo que dicen los estudiosos del tema del ADN, que la vida está ahí, la vida funciona así, la vida está entre el esperma y el óvulo. Y vuelta, repito, si usted estaba del principio, repito, y en la grabación para que la vuelva a escuchar, si algo que está limitado en la expresión es la palabra espíritu. Es que las palabras a veces carecen de todo el fundamento. De todo el para peso, de todo el fundamento, sí, señor. Correcto, para ser asertivo con las palabras. Por eso utilizo la palabra en donde se da la vida, porque ese es el principio de la vida. Y a eso se le llama espíritu, ¿correcto? A eso se le llama espíritu, el principio de la vida, dando a entender que es ese oxígeno, que es esa realidad, que es ese motor, que es eso que hace que funcione. Y por eso puse el ejemplo entre la gasolina y el gas, ¿ya? Ajá. Ahí. Ahora, el concepto de pensamiento, dentro del concepto filosófico que va a aparecer como idea. Primero existo, luego pienso. Eso dijo el filósofo, ¿cierto? Acumulación de ideas, dejémoslo ahí. Acumulación de ideas es el pensamiento. Formación de ideas. No, señor, vaya más allá. Porque es que el texto, de ideas. Señores, permítanme. Es que el texto de capítulo 4, verso 20 al 26 del libro de de Efesios, dice, sobre todo el 25-26, dice, renovado el espíritu de vuestra mente. Y Salmo 51, versos 16 y 17, dice, renovado el espíritu, dando a entender que la renovación del espíritu está en la renovación del pensamiento, pero pensamiento no como producto de la masa cefálica, no del producto del cerebro construido dentro de ideas, sino pensamiento como biná, que es la sabiduría, como esa energía que viene del cielo, que trae, que traspasa más allá de una razón. Tranquilo.
que no le salga humo por ese cerebro, mastique. Por eso, Construcción del pensamiento. Es que, a ver, perdona a Patricia, creo que es la que está hablando ahí. Yo no tengo ningún inconveniente con eso, more. Yo no, la verdad, cuando yo pongo las ideas así, no las pongo también para aclarar las mías. ¿Sí me entiende? Porque quiero ser un poco más certero en lo que estoy haciendo. No lo pongo porque lleguemos a una discusión ni por nada por el estilo. Para nada, estoy de acuerdo con eso. Permíteme, termino la idea y luego sí puedes hablar, more, porque si no, no tengo cómo ni aportarle más a lo que estás diciendo, o ni refutar, o ni siquiera quejarme, como me dices que puedo quejarme si quiero. Pues quéjese. Entonces, por eso, pero déjame hacerlo, porque es que, tranquilos, yo paso lo siguiente. Yo trato de ordenarme un poquitico en ese aspecto. Usted me dijo a mí que yo era muy lógico. La verdad no sé si eso será bueno o será malo. ¿Sí me entiendes? Pero tengo esa pequeña dificultad de ordenarlo todo en mi mente, de quererlo ordenar. Y de hecho, cuando uno hace tantas preguntas y mis hermanos hacen tantas preguntas, entiendo por qué lo hacen, porque quieren ordenar su forma de pensar. Si tomo como base lo que me estás indicando de la Brit Hadashah, y me dice que yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Es decir, me está diciendo cambie la idea que tú tienes por la idea que yo te doy, que es la que te va a servir. Entonces no puedo salir aquí de una a decir que voy a desechar ideas ni nada de esas cosas. Simplemente la idea como tal, o la palabra idea, o la palabra pensamiento, o la palabra espíritu están ahí para ayudarme a formar un concepto total de lo que es el eterno, ¿cierto? Que es lo que en últimas estamos tratando de descubrir todos, de qué se trata y de quién es y cómo es, porque eso es lo que él me invita a hacer en su palabra. Entonces, vuelvo y digo, gracias por ponérmelo en los términos que me lo puso. De verdad creo que estoy de acuerdo con su merced en el sentido de que si hay una palabra que esté bien abstracta, por decirlo de alguna forma, en todo lo que uno estudia, es la palabra espíritu. Esa palabra es muy abstracta, como también puede ser abstracta la palabra pensamiento. Y también como puede ser abstracta la palabra idea. Y ahí creo que estamos hablando, si son tan abstractas, podríamos estar hablando de una parte espiritual que tiene todo ser humano, ¿cierto? Yo me pregunto a mí mismo y le pregunto a mis hermanos y a usted, more, y si hay una persona que tenga un concepto que me pueda sentar bases más bonitas, no porque esté divagando como esta semana me fue dicho por un hermano mío que amo, ¿sí? Que estoy volando y que yo mismo dije que estaba muy difuso, ¿sí me entiendes? A veces es importante estar difuso para poder llegar a algo concreto. Y es un juego mental bonito. Estar difuso es una parte que me ayuda a mí a concretarme en las ideas que supuestamente deben de ser bases sólidas, tanto de la vida cotidiana como de la vida que yo he querido tener al lado del Eterno y al lado de mis hermanos. Para eso me sirve. Ese juego es un juego bonito. Entonces digo lo siguiente, teniendo en cuenta que es tan abstracto y que el pensamiento es abstracto, pero tomando también la definición que me da el diccionario cualquiera de que pensamiento es una idea y es el cúmulo de ideas, yo podría también decir que el feto en el vientre de su mamá pareciera que no está pensando, pero podría decir, él está llenándose de la idea de lo que está pasando ahí, ese cerebro pequeñito o grande, qué sé yo, se está formando de la idea de lo que vino a hacer a este mundo, de lo que le toca hacer inicialmente. Los judíos, los hebreos que yo he leído con respecto a esa parte de los bebés recién nacidos y las ilustraciones que tú has dado también de los bebés recién nacidos, dicen cosas maravillosas con ellos, dicen que son puros, que llegan a este mundo puro y que poco a poco se van haciendo un concepto
del mundo donde les tocó estar, vivir, hacerse, formarse y crecer. Entonces, cuando yo no he tenido el placer como lo tuvo su merced de pasar de ser cristiano desde toda su vida, yo no he tenido ese placer. Yo fui católico, fui cristiano y ahora estoy en raíces hebreas. Y también fui del mundo, fui mundano durante un tiempo, mundano recontramundano, more. Parece ser que digo, algo le dice a uno por dentro de su ser, por el lado que va, no es el correcto. Y parece que eso también es parte de un programa que está dentro de mí y dentro de cada persona. Y que hace parte de un programa que el Eterno puso en cada uno, que lo puedo llamar un programa ético, por ponerle algún nombre. Y ese programa que él puso ahí es el que él utiliza para acercarme a él y formar un ser que realmente cumpla y pueda cumplir fácilmente o difícilmente, para no meterme en esa discusión también, de que puedo lograr ser lo que él dice que yo sea. Y cada vez que lo y encuentro palabras que son muy hermosas dentro de la palabra de Dios. Hay cosas maravillosas como la palabra justicia, y si yo la llevo al plano mío, la palabra justicia de pronto no cobra el mismo el valor que cuando yo la pongo en las palabras del Eterno, lo que me quiere decir como justicia, que es mucho más amplio. A eso es que me refiero. Entonces, cuando yo quiero averiguar qué es espíritu, ya finalizando, more, quiero decir, hombre, algo que es tan abstracto, ¿cómo lo puedo volver tan, cómo es de sólido en mi mente, cómo es de sólido en mi pensamiento? Porque en últimas mi pensamiento es lo que me está cambiando el Eterno, y creo que a todos, o a no ser que sea solo conmigo. Obviamente, y a través de mi pensamiento cambio también mi proceder. Obviamente que es un proceso, es un punto de información, y la información va a determinar el vaso o la herramienta. O sea, el tema era eso, por eso inicié diciendo, si algo nos debe, es la palabra espíritu, porque no seríamos tan asertivos en usarla o utilizarla para ser concreto en lo que tratamos de exponer o de explicar o de lo que nos ha llegado. Por eso toca tomar no todo el diccionario común que nos va a dar una explicación común, sino tomar el origen de las palabras para llegar a un fundamento del principio de estas palabras. ¿Correcto? Entonces, espíritu igual a pensamiento, pero no en el principio de la concepción, sino en el desarrollo del ser como idea, pero como desarrollo del ser, ¿ya? Aunque el feto o bebé se alimenta por medio de su madre del mundo interno externo, pero realmente él ya viene con la información interna de sí mismo, en su esencia. Por eso es que debemos de recordar, y ahí lo dejo para mañana, pero sigamos con las preguntas acá. Pati, tú tenías la palabra, Pati, cuéntanos. Sí, digamos, sí, y un poco con lo que decía Justo Pastor y tú también comentabas, pues con relación al espíritu, una palabra que es la espiritualidad, ¿no? Sí. Porque realmente cuando uno, digamos, guiado por ese espíritu y esos pensamientos que son los correctos, los que corrigen, aunque el bebé sí, yo también creo que viene pues inocente, ¿no? Con sus dos naturalezas, pero todavía no ha operado, está dentro de un vientre y viene a un lugar del que después olvida y debe recordar, pero digamos el recordar es en el seguir ese espíritu, el ejercicio de la espiritualidad, porque la espiritualidad es en este mundo, digamos el bebé, no sé cómo definir un bebé, pues es bonito, tierno, pero un bebé es un bebé. Digamos, el reto es ese ejercicio de la espiritualidad, por supuesto, desde ese espíritu, porque es en el mundo donde Dios lo llama a uno a ser espiritual en todo, que es creo lo que
pues lo que he aprendido en estos meses más de abrazar la Torá, de amar la Torá, porque está en todo, el cómo trabajar, cómo descansar, cómo dar, cómo recibir, cómo celebrar, cómo orar, todo, ¿sí? Cómo tener los bebés y cómo cuidar los bebés. Sí, digamos ese sentido de la espiritualidad que creo que es como esa gran pregunta alrededor de qué es el espíritu y cómo he entendido el espíritu y cómo eso está ahí, pero creo que sí se resuelve es en la acción, obedeciendo en el Sí, mundo claro. donde Dios nos puso. Ese es el Eh, campo. y, y creo que uno realmente lo entiende en la acción, realmente en la acción de pensar, por supuesto, de meditar y de llevar a cabo las cosas, porque es que me acordaba de un video que creo que me mandaste tú, justo pastor, que me pareció tan lindo, de un testimonio de un muchacho que es atleta y que tuvo una vida tan adversa, pero realmente me parece esa persona un ser tan espiritual, a mí me conmovió muchísimo, porque siempre trató de mirar lo bueno y de seguir esa tendencia hacia el bien sin conocer, digamos, mucha palabra ni saber realmente quién era su creador hasta que se le reveló. Era eso. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Claro, claro, Pati, indiscutiblemente. Y son esas cositas que van ayudando a encontrar o hallar cosas extraordinarias. ¿Sí? Son todas esas cositas Maestro, pequeñas. pero ¿Sí? Dime, mm, Luz. yo, yo pensaría que pues el espíritu, como lo dice la palabra, uno podría definirlo como aliento de vida. Es el aliento de vida que produce paz, que produce amor, que produce bondad, fidelidad. ¿Sí? Yo Sí, pensaría que claro. ese es el espíritu del Eterno, es aliento de vida. Sí, ¿Sí? sí, es que eso es una de las definiciones, dándonos a entender que en ese aliento hay esa paz, ese amor, esa bondad, esa benignidad, esa humildad. En ese aliento está. Pero también allí, en la experiencia exterior, está el odio, el rencor, la falsedad, la mentira. También en la otra parte está. Y esa es la lucha de entre ese ser que se debe de expresar y expresarse y crecer en su espiritualidad con la naturaleza que va a subyugarlo, a llevarlo al otro campo. ¿Correcto, Luz? Esa es la Sí, lucha. señor. Pero eso es así, sí. Eso es parte de la definición. Es parte de More, la definición, more. Luz. Señora Arqui, cuéntenos. More, bueno, yo ahorita con la pregunta que hacía, yo de alguna manera siento que encontramos una respuesta hoy con el aporte de todos los que han estado. Yo sí pienso que ese espíritu se genera allí en ese momento, en esa chispa que decía justo porque es que allí yo le encuentro una lógica, More, si el Eterno hace tanto énfasis entre que la unión del hombre y la mujer es como un complemento, pues ahí está, es decir, él puso tanto en el hombre como en la mujer esa chispa. Al unirse ese XY, estamos hablando desde un punto de vista biológico, pero biológico espiritual. Entonces Claro, se genera, somos energía, somos espíritu, somos energía, como tú lo decías. Significa que en esos elementos de espermatozoide y de óvulo va la genética también espiritual y física de Dios, y al correcto, sí. unirse allí se genera tanto lo físico como lo espiritual en el mismo tiempo, en el mismo instante. Claro, Entonces, claro. allí se genera el espíritu que le da vida a la carne, ¿sí? Y ya el tema del alma es muy diferente porque el alma es una construcción que se va dando con el tiempo, pero hasta allí estamos hablando de espíritu y creo que se genera Correcto. en ese mismo instante de la fusión, se genera la chispa del espíritu. Totalmente de acuerdo. Sí, es que, o sea, dice que lo natural es tipo lo espiritual y lo espiritual tipo lo natural. Entonces, Hashem, dentro de su genética, deja esto de esa manera. ¿Listo? Sí, Maestro, correcto. Señor Wilson, maestro, en Génesis, cuando nace Set, Adán es imagen y semejanza del Padre.
Y Seth dice la escritura que esa imagen y a su semejanza. Y de ahí se empieza a transmitir la semejanza, ¿no? Ahí viene todo incluido. Ahí somos. Que perdemos el camino y después viene la construcción que nos toca hacer de nuestra propia alma, es otra cosa, pero de ahí para acá ya viene todo incluido. Pienso yo que es así. Sí, pero también tenemos que aprender a separar un poco los conceptos, ¿no? Si el concepto del alma desde la perspectiva hebrea o el concepto del alma desde la perspectiva griega. Entonces son dos conceptos distintos. Por ejemplo, en la perspectiva hebrea, alma es neshama, ¿sí? Y es como el tercer estado de la evolución o de ese crecimiento. Pero también lo traducen, no traduce en el concepto almático de emotividad, sensitividad. No, alma es el mismo espíritu. O sea, tenemos que aprender a diferenciar y dentro del diálogo o dentro de la exposición poder entender o comprender hacia dónde el expositor está dirigiendo la exposición. Pero creo que aquí en este grupo es entendible todo esto, ¿correcto? Sí, eso es así. Y solo aparece Wilson, aparece, por ejemplo, dice que Adán fue imagen del Eterno y luego en el 5.1 dice que Seth fue imagen de Adán. Claro, ahí vemos que hay una fusión y un todo incluido, unas situaciones interesantes allí. ¿Listo? Correcto. Bueno, señores, 8:30. Ha sido muy interesante todo. Espero que los nuevos mastiquen todo esto, sobre todo la exposición que hice, claro, porque por ejemplo dice, no, si Génesis dice que fuimos creados, entonces ¿cómo así? Lo que fue creado fue la materia. ¿Listo? Y el espíritu fue dado, insuflado, y esto es importante que entendamos. Y es como una figura para entender que el Eterno se escondió, se fusionó con nosotros, ¿sí? Hola Andrés, cuéntanos. Para complementar, por eso es que el Eterno nos llama a pensar, a que pensemos porque ahí ejercemos como tal el funcionamiento del espíritu. Si usted piensa, pues realmente está avanzando. Es decir, que está poniendo por obra, digamos, si tú renuevas los pensamientos conforme a la Torah, conforme a los mandamientos, estás avanzando, estás llenando tu mente. Eso se refiere con renovados vuestros pensamientos. O sea, piense conforme a la Torah, piense cómo aplicarlos, piense cómo vivirlos. O sea, piense, para eso nos llaman, a pensar. Sí, señor, interesante. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias, Andresito. ¿Alguien más, señores? ¿Alguien más? Oiga, Pati, excelente su punto. El señor justo pastor, excelente. Pero mastiquemos más esto. Mastiquemos más. Aquí solamente he puesto señor Arkin. Tengo un complemento que quiero darle a la respuesta de algo que preguntaba Luz ahora sobre si escogíamos venir o a la familia donde veníamos o algo. Sí. Usted dio dos versiones que maneja el judaísmo, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Bueno, yo me inclino por una. Creo que hay un texto en la Biblia que dice que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Yo no sé si lo dice desde lo terrenal o desde lo espiritual en todo el contexto, pero yo me voy por eso. Sí, señor, es que estoy citando los dos caminos que también los dos están tomados entre la escritura, pero siempre hay uno que te fundamenta más, y de alguna manera teníamos como conciencia qué es lo que estamos haciendo aquí, pero que no recordamos aún. Y por eso es que estamos recordando. Por eso es que dice Juan 16, y el Espíritu nos recordará todas las cosas. Tenemos que recordar quiénes éramos, qué venimos a hacer, para hacer la cosa bien. ¿Correcto? Para hacer nuestra labor correcta. Bendito es el Padre. Qué bueno. ¿Ah? Señores. Maestro, una última pregunta. ¿Uno debe orar con los salmos o no? Sí, claro, Duluz. ¿Con todos tal cual? Tal cual dicen, porque como algunos dicen cosas como tan tenas. No. Los salmos, la palabra salmo es en hebreo es Tehilín,
que quiere decir cántico, y son experiencias del escritor. Claro que no. Hay tejilín que te llevan a un nivel alto como inicio está bien, pero hay tejilín que no. Por ejemplo, hay salmos que dice que los malos desciendan vivos al Seol y se mueran, y todos los que me odian y todos los pecadores se mueran. No, esa es la experiencia del escritor, y no tiene nada que ver con replicarlo a nosotros, porque no es nuestra experiencia. Pero hay cosas que sí podemos tomarla para ayudarnos en nuestro caminar, ¿correcto? Ok, pero digamos que eso también es palabra del Eterno, ¿o son de los hombres? No, ahí hay muchas palabras que no es el Eterno. Obviamente que no. Hay experiencias muy humanas, muy terrenas, muy More, sentimientos, muy terrenales. ¿Sí? Que Claro que sí, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con lo hay, celestial. Pero que More, hace me hace Gracias. entender, Señor Juanito. me hace entender con eso de los salmos que eso lo dice es un humano común y corriente, no un sacerdote. Sí, claro, es la experiencia. Es como cuando Pablo dice, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Porque cuando dice, esto dice el Señor, está citando las Escrituras. Pero cuando dice, esto lo digo yo, no el Señor, está poniendo su pensamiento, está poniendo su idea, está dando un consejo. Y no lo podemos tomar como la palabra revelada del Padre. Sí, como la palabra de un hombre sabio, pero es su consejo, ¿correcto? Sí, Oiga, maestro. qué interesante se volvió la charla de hoy, ¿no? Parecía que todos ya sabíamos cosas, pero se volvió interesante. Sí, More, maestro, muchas gracias. Sí, a ustedes. Señor Juanito, cuente. pues es que como sacan las palabras Neshama y Ruach, pues de pronto hoy se me ocurrió algo. Dale, por No sé, favor. no sé si esté bien. Digamos, entonces el primer piso sería el Nefesh, Sí, y el segundo piso es Ruach, sí, tercer piso ya es Neshama, ¿sí? Y correcto. bueno, dejémoslo ahí. Y ahí siguen dos más arriba, que eso sí no los entiendo. Pero entonces entendí ahora con esto de la creación del hombre que el Padre da el primer paso y el segundo paso por nosotros. Porque nos da Neshama y nos da Ruach. O sea, nos pone en dos andamios ya para seguir nosotros en la equilibración de las dos que nos acaba de dar. Porque Sí, Neshama es un 50-50, o sea, un equilibrio de las dos. sí, claro. Eso es lo que se me acaba de ocurrir. Claro, pero siempre aparece como Nefe Hayá, dando a entender alma viviente, lo traduce, pero traduce el hombre natural conectado con la vida, o como espíritu vivificante, como Ruach Hayá, como dando a entender este espíritu es el que produce la vida o da vida. Entonces hay que entender que sí, que nos da algo, pero que tenemos que ir en crecimiento, y ese crecimiento tenemos que hacer nosotros posible que lo logremos. No Un es paso de un fe, soplar y hacer botella. Y no pero es es de un paso de fe. méritos. ¿Ah? Es un paso de fe. Sí, claro. More, Señor. importante me parece lo que está planteando Juanito, porque si ese aporte que hace el Eterno me permite empezar el trabajo de la tierra para alcanzar las otras estancias, las otras instancias que él también plantea. Entonces, cuando me dice que labre y cuide la tierra, me está dando las herramientas desde ese momento. Pues recuerda que las figuras que aparecen son de un agricultor, por ahí dice que el agricultor espera el precioso fruto de la tierra. ¿Ves? O sea, cuando Santiago cita en capítulo 5 de Santiago, está citando es un midrash haciendo referencia que el creador es como un agricultor, ¿sí? Que sembró, que puso una semilla,
pero que está esperando el fruto de esa tierra, lo que él colocó. ¿Y qué puso? Puso su esencia y espera que eso tome su forma y tome su realidad y llegue al fruto. ¿Correcto? Listo, señores. Que el Padre me los bendiga. Recordemos que el Padre me los bendiga, me los guarde, me los cuide y continuamos. Esto está tan grande que mañana continuamos, ¿correcto? Desde este mismo punto. Gracias. Gracias a todos por sus ofrendas, por sus aportes, que nos han ayudado, nos están ayudando. El Padre me los bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas. Que el Todopoderoso me les multiplique, ¿correcto? Que Hashem haga conforme su voluntad. Permítanme hacer esta oración. Llevarejeja Adonai Beish Mereja, ya era Adonai Panabeleja Bikuneja, Yisa Adonai Panabeleja Beyaseleja, Shalom. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga de ustedes misericordia y les dé Shalom. Que el Todopoderoso Amén. Amén. Maestro, mil Gracias, gracias. More. Amén. Gracias a todos. Amén, Hasta amén. luego. Amén. Shalom. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Si no tienen más preguntas, si Shalom. no tienen más inquietudes, Shalom a todos. Shalom aquí. pues, por ahí está Bellita. Shalom. Shalom a todos. Que el Todopoderoso me los More. bendiga. Señora. Saludos, saludos. Bueno, Bellita. Shalom. Shalom. Shalom.